Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Poder en Acción, con la pastora Chelita Ugarte. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1, versículo 22. Comenzamos. Dice: donde quiera que te encuentres, en el momento que escuches este mensaje, yo sé que Dios tiene planes hermosos para nuestras vidas, para que nos vaya bien, para que estemos cada vez mejor. Y yo sé que el Señor hará su obra perfecta contigo. No va a cansarse, no va a detenerse, no va a decir que siempre no, porque a veces le damos más problemas unos que otros para la transformación, pero el Señor es fiel. Yo sé que lo que ha comenzado en ti y en mí no se va a detener hasta perfeccionarlo, hasta que lleguemos a un nivel en el que nosotros nos podamos sentir a gusto, felices, conformes, en toda relajación, en toda felicidad. No absoluta tal vez, pero sí que lleguemos a tener un estado mejor que el que tenemos en este momento que llega este mensaje a tu vida, ¿ok? Dios tiene emociones y nosotros también. Nosotros tenemos emociones y desgraciadamente tenemos días grises, días blancos, días rosas, días alegres, días amarillos, días que parece que el sol está muy intenso en nuestras vidas y otras veces en las que sentimos una oscuridad muy grande en nuestras vidas porque somos seres emocionales. Pero Dios también tiene emociones. Las emociones más comunes que hay, las básicas, son la alegría, la tristeza, el amor, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco, la calma, la culpa y la vergüenza. Son las cosas que nosotros hemos podido llegar a sentir y muchas veces lo que nos mueve en el día con día. De acuerdo a la emoción con la que nosotros amanezcamos, es muchas veces la emoción que va a dirigir nuestra vida, y eso no es nada correcto, pero hay que aprender de las cosas que Dios nos puede mostrar en su palabra. La existencia y las emociones, por supuesto que es innegable, ahí están dentro de nosotros. Es difícil expresar una emoción con palabras. A veces dices a las personas que las vemos raras: ¿qué tienes? Y ni siquiera nos saben decir qué tienen. A veces no saben contestar, no saben expresar, no saben identificar con palabras lo que sienten o lo que sentimos. A veces nos sucede eso. Nosotros lo que hacemos más fácilmente es responder a lo que hemos pensado, responder a nuestro pensamiento, responder acerca de lo que otros piensan de nosotros, responder a las cosas que son objetivas, que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos sintiendo, que estamos comprobando con nuestros sentidos físicos, pero otras cosas que son subjetivas como la imaginación también nos pueden mover las emociones y pueden dirigir un día, 2 días, y las cosas que experimentamos a lo largo de la vida. Con esos sentimientos que llamamos emociones, nosotros nos podemos mover y formar nuestra vida, y muchas veces podemos estar ahí establecidos como clavados en alguna de ellas, de esas emociones, y vivir nuestra vida de acuerdo a esa percepción que tenemos. Las emociones de los seres humanos se sienten en el cuerpo, pero muchas veces trascienden del cuerpo a la mente y a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, ¿sí? Esos sentimientos se sienten allí, pero también pueden dominarnos porque se pasan a la mente, ¿sí? Entonces, Dios tiene un cuerpo diferente al de nosotros. Dios no es igual que nosotros. Dios es distinto, ¿sí? Él es distinto en su forma, Él es distinto en su mente, Él es distinto en su alma, en su pensamiento. Él es diferente. Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros. Sin embargo, aunque tampoco tiene una mente como nosotros, la Biblia nos deja bien claro que Dios es un Dios emocional.
Es un Dios que siente y que responde a las emociones humanas. ¿Son las emociones de Dios las mismas que las emociones humanas? Bueno, en otras palabras preguntaríamos, ¿siente Dios exactamente las mismas cosas que nosotros sentimos? Y es mejor que nosotros entendamos claramente que nuestras emociones humanas son un reflejo, nada más, un reflejo de las emociones de Dios, porque Dios nos hizo emocionales, Dios permitió en su formación, en su creación, que hizo con nosotros, que nosotros podamos sentir emociones, ¿sí? Entonces fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por eso nosotros, como Dios, también tenemos emociones. Dios nos creó de acuerdo a lo que Él tenía adentro, y para poder crear un ser con sentimientos que pudiera tener la capacidad de sentir placer, de entender el humor, de llorar, de tener celos, de sentir compasión, tuvo que hacernos criaturas emocionales. Así nos tuvo que crear para que no fuéramos como autómatas, como robots, como vulnerables a cualquier manipulador, ¿sí? Pero en realidad somos emocionales porque somos un reflejo de Él mismo, un Dios que tiene emociones. Hay muchos pasajes de las Escrituras que nos hablan de las emociones de Dios, pero yo te seleccioné algunas citas nada más para que podamos corroborar con la palabra que Dios es un Dios emocional. Dios siente ira, coraje, rabia, enojo. Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Y en Romanos 1:18 dice, pero hay gente malvada que no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Cuando tú tienes la oportunidad de compartir la palabra, hazlo. Yo no te digo que la ira de Dios va a venir a nosotros, que somos sus hijos, porque esos tiempos ya pasó. Pero sí le molesta que, sabiendo la verdad, no la compartamos. Dios puede sentir compasión. Salmo 135:14 dice lo siguiente: el Señor hace justicia a su pueblo. Él tiene compasión de sus siervos. Él es un Dios compasivo. Y Deuteronomio 32:36 dice, el Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vean que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Él es un Dios de compasión, porque tú sientes compasión, porque Dios tiene compasión, porque tú también puedes sentir ira, porque Dios también siente la ira, porque tú puedes sentir tristeza, porque Dios también sabe sentir la tristeza y ha experimentado tristeza. Dios ha experimentado tristeza. Génesis 6:5-6 dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que el hombre siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Tuvo ese pesar en su corazón, como que se arrepintió de haber creado al ser humano. Y en el Salmo 78:40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Páramos y desiertos lo mismo, son lugares secos, tierras secas. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Dios, por supuesto, que es la esencia misma del amor, puede sentir el amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 3:16 lo conocemos de siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué bonitas palabras le habló Dios a Jeremías, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. O sea, cuando Dios habla de un amor eterno, está hablando que desde siempre y hasta siempre. Esa es la clase de amor
que Dios puede sentir. Dios puede sentir odio también. Proverbios 6:16 dice, y hasta 16 hasta el 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo eso lo odia Dios. Todas estas actitudes del ser humano, Dios las odia. Y en el Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios sabe sentir celos también. Éxodo 20, del 4 al 6 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios tiene la capacidad, y yo creo que es de las emociones más frecuentes en lo que es la personalidad de Dios, que es el gozo. Sofonías 3:16 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Puedes imaginarte a Dios cantando por algo que tú le provocaste en cuanto al gozo? Eso es algo maravilloso. Sin embargo, son las mismas emociones que Dios tiene las que nosotros sentimos. ¿Es lo mismo lo que siente Dios que lo que nosotros sentimos los seres humanos? Es acertado pensar que nosotros digamos: Dios es un Dios emocional, pero ¿tiene Él cambios en su estado de ánimo como los tenemos nosotros? Mira, en los ámbitos de los teólogos, la gente que es estudiosa de lo que es la personalidad del Señor, ellos la personalidad la definen como el estado de una persona con intelecto, con emoción y con voluntad. Entonces, Dios es una persona en el sentido de que Él es un Dios personal con una mente y unas emociones y una voluntad propia. Negar que Dios tenga emociones, porque a alguien se le puede ocurrir decir: pero ¿cómo están diciendo que Dios tiene emociones? Negar que Dios tiene emociones es negar que Dios tiene una personalidad que lo distingue de los demás seres, pero Él es un Dios, Él es un ser divino. Entonces, veamos las diferencias, ¿sí? Los seres humanos respondemos físicamente a las cosas de este mundo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de apreciar y ver la vida no es igual que la forma de ver la vida que tiene Dios. Por supuesto, también respondemos con nuestras emociones a lo que sucede, ¿sí? Nuestras almas reaccionan, por eso los llamamos emociones. El tema de las emociones humanas es una prueba de que Dios tiene emociones, porque si la Biblia dice en Génesis 1:27 que nos creó a su imagen y semejanza, pues entonces tenemos que saber que Dios es un Dios emocional. Otra prueba de que Dios tiene emociones es la encarnación. La encarnación viene siendo cuando Jesucristo vino aquí al mundo, ¿sí? Cuando vino de pasar de Dios a ser un ser humano, a ser alguien de carne, ¿sí? Un ser de carne, eso es la encarnación. Como el Hijo de Dios en este mundo no fue un ser autómata, o sin emociones, ¿verdad? Él, el Hijo de Dios, sintió lo mismo que nosotros sentimos. Por eso puede Él responder con misericordia, incluso empatía, cuando nosotros tenemos tribulaciones por las emociones, porque Él ya las sintió. Él lloraba con los que lloraban. Cuando se murió su amigo Lázaro, dice la palabra,
Jesús lloró. Él sintió lo que nosotros sentimos y también pudo sentir compasión por las multitudes. Él pudo sentir esa compasión de ver cómo lo seguían y se movía cuando estaba predicando. Y dice que él sentía que eran como ovejas sin pastor, no sabían a dónde ir, estaban así como perritos, esa es una expresión mía, así, siguiendo al Señor, siguiéndolo, sin soltarlo, como el niño chiquito que no quiere dejar de depender de su mamá y de perseguir a su mamá y que está todo el tiempo. Él sintió eso, él sintió esa compasión de ver todos esos seres que no sabían ni para dónde caminar, como ovejas sin pastor. Él se sintió abrumado por el dolor también. Jesucristo experimentó en carne propia aquí en la tierra, siendo encarnado, todas las emociones que nosotros tenemos. Allí, en todas estas cosas, Jesucristo nos reveló al Padre, en sus emociones. También Él fue un ser emocional como su Padre Celestial. Aunque Dios es trascendente, es decir, va trascendiendo de generación en generación, hemos llegado a conocerlo como un Dios personal, alguien a quien conocemos de manera íntima, personal, y una persona que se compromete íntimamente con su creación. Nosotros hemos visto cómo desde la creación del hombre, Dios no ha soltado al hombre, nunca lo ha soltado, y cuando se olvidó de su pueblo era en respuesta a un rechazo que ellos tuvieron hacia Él, no que Dios rechazara a su pueblo. Él nos ama de una forma en la que nosotros ni siquiera podemos entender. Ahí lo que estuvimos leyendo, con amor eterno nos ha amado y por eso nos prolonga la misericordia. Él está dolido por nuestro pecado, por el pecado de todo ser humano que no ha venido también a ponerse a cuentas con Dios en un pedirle perdón, en un aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, en un aceptar la salvación por gracia que se pudo efectuar en la persona de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que si a Dios le duele nuestro pecado, le duele no porque tenga muchas ganas y mucha ira para castigarnos, sino le duele porque Él quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Reconocemos que la demostración de nuestras emociones no cambia. La demostración de las emociones de Dios no va a cambiar, porque dice que tiene una inmutabilidad, es decir, no hay un cambio. Sin embargo, a ti te cambian las emociones. Nos dicen de ti de vez en cuando, anda de genio. No dicen amaneció con el pie izquierdo. No dicen amaneció con el chongo volteado. Eso se dice de nosotros. Sin embargo, las emociones de Dios no pueden transformarlo porque Él tiene una inmutabilidad, es decir, no puede cambiar. La inmutabilidad viene siendo la permanencia de la voluntad de Dios, la permanencia de sus promesas. Él no está como nosotros. Te dije que te iba a comprar aquello, ¿verdad? Pero como no hiciste lo que yo quería, ya no te voy a comprar nada. Y tómala con los chiquillos. Los castigamos de esa manera. Dios no. Dios no. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay una transformación de su personalidad. Por lo tanto, las promesas no se le olvidan y Él cumple. Dios no cambia. No tiene cambios tampoco en su estado de ánimo. Dios no amanece de genio, como tú y como yo, ¿sí? Los sentimientos y sus actitudes, todas sus acciones respecto a lo que nosotros somos, todo lo que somos, su creación, su juicio, su perdón, su justicia, su gracia, todo lo que rodea a Dios en cuanto a su personalidad, todo eso son consistentes con lo que Él es. No hay una incongruencia en lo que Dios es, lo que está escrito de Él y su personalidad. No hay una incongruencia. Las respuestas de Dios en cuanto al bien, en cuanto al mal, todas provienen
de su voluntad inalterable. Él quiere que todo se haga con justicia, con equidad, todo en santidad, y su respuesta a las cosas buenas y malas va de acuerdo a lo que es su personalidad, que es inalterable. Dios quiere juzgar y castigar a todo aquel que hace injusticia, aquel que hace pecado, y por consiguiente quiere arrinconar al pecado al punto de que reconozca su error y que venga al arrepentimiento para que todos los hombres sean salvos. Ahí lo podemos leer en 1 Timoteo 2:4. Dios no quiere que el hombre se vaya al infierno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿ok? Hemos llegado a conocer y hemos llegado a relacionarnos de una forma personal con Dios, como una persona, un Dios que tiene una personalidad, que puede amar, que puede odiar, que puede afligirse y que puede reírse con nosotros y por nosotros. Un Dios que siente ira, pero que también siente compasión. Un Dios que ama a los justos y que aborrece a los malvados. Eso quiere decir que nuestras emociones y las de Dios no son exactamente iguales. Nuestras emociones y las de Dios no nacen por la misma causa ni tienen la misma reacción. No, somos diferentes. A veces hablamos de que nuestras emociones interfieren en nuestro criterio. O sea, lo que estamos sintiendo muchas veces interfieren en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de percibir las cosas, es decir, nuestro criterio que tenemos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, por naturaleza, porque así es el ser humano, no porque tengamos muchas ganas de estar siempre en pecado y siempre equivocándonos y siempre regándola, pero esta naturaleza ha corrompido nuestras emociones. Desgraciadamente nosotros nos movemos por lo que sentimos, por las emociones, por lo que nos proporcionan la información que nos acarrea nuestros 5 sentidos. Y como veo, doy, decimos. Entonces nosotros tenemos unas emociones corruptas, unas emociones carnales, que para nada tienen un punto de comparación con las emociones de Dios. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que Dios no tiene pecado y sus emociones son incorruptibles. Nosotros nos hemos corrompido por nuestra carne. Nuestras emociones son corruptas, pero Dios es incorruptible. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la ira humana, que lleva hasta el asesinato, que yo creo que es la peor de las culminaciones de la ira. Cuando alguien no sabe controlar la ira, pues va a tirar cosas, va a gritar cosas, va a ofender, va a humillar, va a decir las peores groserías que se le vengan a la mente por la ira, ¿sí? Hay mucha diferencia entre la ira humana y la ira divina. La ira humana es volátil. Ahorita puedes estar enojado y a lo mejor mañana o estás peor o estás mejor. Dices, no, ya estoy un poquito mejor, ya estoy un poquito tranquilo, ¿sí? A lo mejor es subjetiva porque nada más estuviste imaginándote cosas y eso te provocó mucho coraje, ¿sí? Generalmente cuando eres una persona muy iracunda, muy probablemente tu ira te lleve a estar fuera de control, ¿sí? La ira de Dios, sin embargo, a diferencia de nosotros, tiene sus bases o sus raíces en la justicia divina. Nada que ver con lo que me hicieron, no. La justicia de Dios ha sido establecida y de acuerdo a la justicia de Dios, allí están las raíces de la ira de Dios. La ira de Dios es perfectamente justa y predecible. La ira de Dios no es en base a un capricho, no es una ira caprichosa, no es una ira maliciosa. En su ira, Dios nunca peca.
Sin embargo, tú y yo, híjole, mejor ni hablar de lo que podemos hacer, pensar, sentir o decir bajo el descontrol de la ira. Todas las emociones de Dios tienen el origen en su santa naturaleza, porque Él es santo. Él actúa de tal o cual forma de acuerdo a su naturaleza de santidad. Las expresiones de las emociones de Dios siempre son expresadas sin pecado. La compasión, la tristeza y el gozo de Dios son emociones expresadas del ser perfecto, por su perfección. La ira de Jesús fue contra los líderes de las sinagogas, contra los hipócritas, contra los vanidosos, contra la gente egoísta, contra la gente malvada, contra la gente que decía una cosa y hacía otra. Por ejemplo, el amor por el joven rico lo movió a una compasión porque el chavo rico no entendió nada. Dice que le explicó que él, en todo caso, si quiere seguir a Dios, se tiene que deshacer de esas carnalidades del amor al dinero y el amor a las cosas. Y dice que el chavo agachó la cabeza y se fue muy triste. Esas actitudes de Dios Padre y de Dios Hijo en la personalidad de Jesucristo son respuestas. Esas emociones vienen en respuesta a la naturaleza divina. Son motivadas por la naturaleza divina. Los caminos de Dios se han registrado para nosotros de manera que nosotros podamos entender a Dios y relacionarnos con Dios. La ira y el enojo de Dios siempre van a ir en contra del pecado, y por supuesto que es una ira real y auténtica, porque tiene su raíz en la justicia, ¿sí? Además, la compasión que Dios tiene para con los pecadores es firme y es genuina. Él no es como nosotros, que hoy decimos que sí, mañana decimos que no. Que hoy damos la cara y mañana echamos un paso para atrás y decimos, no, mejor no me meto. Él tiene un amor y una compasión genuinas, firmes, leales, permanentes para el ser humano que todavía está en pecados. La compasión es genuina. Sus obras revelan su infinita gracia. Lo que Él hace, lo hace por misericordia, lo hace por el cumplimiento a sus promesas, por su infinita gracia, pero sobre todo por el amor que Dios tiene para sus hijos. Es un amor eterno, como se lo dijo a Jeremías. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, y nos la sigue proporcionando, prolongando. Aún hoy contamos con la misericordia de Dios. Dice por ahí un salmo o un proverbio, no recuerdo bien, que si por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque de que hacemos cosas como para que nos aplastara y nos hiciera arder en 2 segundos y desbaratarnos, claro que lo hemos hecho. Claro que nos equivocamos en grandes magnitudes. Y el que diga que no, está mintiendo, y ya con eso también está en el mismo nivel de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Nos seguimos equivocando. La diferencia es su gracia infinita que nos ha dado la salvación. No nos podemos nosotros regocijar o presumir o ponernos soberbios diciendo, no, es que yo soy distinto a los demás y yo ya no peco. No, discúlpame, mientras estés en este mundo, sigues pecando. Tal vez dejemos de pecar deliberadamente porque amamos a Dios y no queremos entristecerlo. Sin embargo, tenemos que saber que la misericordia es la que nos tiene todavía a flote, ¿ok? Dios no solamente tiene pensamientos y tiene planes, ¿sí? También tiene sentimientos y también tiene deseos. A diferencia de la falta
de fiabilidad o fidelidad o la inestabilidad de las emociones humanas que están manchadas por el pecado, siempre las emociones de Dios son tan completamente fiables y tan inalterables como Él. Tú ahorita puedes decir que sí, y ahorita puedes decir amén, aleluya, y mañana te preguntan y dices, ya ni me acuerdo de qué fue la prédica, ya ni me acuerdo qué fue lo que enseñaron, ya no sé qué es lo que pasó. Pero tenemos que saber que hay cosas hermosas que nosotros podemos aprender de Dios y sus emociones. Hay dos aspectos maravillosos en lo que se respecta a Dios y a sus emociones. Primero, Él entiende nuestras emociones. Oye, qué padre cuando nosotros encontramos empatía en Dios acerca de nuestras emociones. Él nos creó con la capacidad de sentirlas. ¿Cómo no va a saber lo que nosotros sentimos? Y segundo, sus propias emociones fluyen continuamente desde su perfección. Espero que esto nos quede bien claro. Las emociones de Dios fluyen de la justicia divina y de la perfección divina. Que nos quede bien claro que las emociones de Dios no lo hacen a Él pecar. Sin embargo, a nosotros, nuestras emociones, en el casi 90 o 100%, nos llevan a un pecado. Dios nunca va a amanecer con el pie izquierdo. Por lo tanto, Dios nunca va a tener un mal día. Dios nunca cambiará sus sentimientos hacia nosotros. Dios nunca va a pensar que a este sí le va a dar las promesas y a aquel no se las va a hacer que se cumplan. Entonces, lo que tenemos nosotros que aprender de las emociones de Dios es que a Él no le hacen pecar y que vienen de una buena razón, su perfección y su santidad, ¿sí? Por lo tanto, nosotros que también tenemos emociones, que hemos tenido el privilegio de haber sido salvados por Dios, lo que tenemos que poner atención en cuanto a nuestras emociones es no permitir que nos controlen, sino aprender a controlar nuestras emociones para que no nos lleven como por default, como por ende al pecado. Tratar de controlarlas, como dice la palabra de Dios, que mantengamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y en 2 de Corintios 10, 4 y 5. En el 5 más bien viene que nosotros mantengamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros podemos tener la capacidad de mantener cautivos nuestros pensamientos, entonces vamos a tener también la capacidad de controlar nuestras emociones. Como cristianos que somos, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce. Sí, no, derecha, izquierda, adelante, atrás, detente, cállate. El Espíritu Santo está allí para darnos una instrucción precisa, ¿sí? Instruimos, nos instruye, nos recuerda, nos ayuda a que seamos más como Cristo Jesús. Cuando nosotros somos conscientes, que esta es la parte más importante del control de las emociones, cuando nosotros somos conscientes de nuestras emociones y conscientes de la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros cambiamos, y cuando nosotros cambiamos, Dios es glorificado. En lugar de dejar que nuestras emociones guíen esa percepción que nosotros tenemos de la verdad, eso que nosotros creemos que son las cosas, entonces cuando nosotros permitimos que Dios venga y nos guíe, es entonces que dejamos que Dios transforme nuestras mentes. Como nos dice ahí Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate con la renovación de tu entendimiento, para que entonces puedas comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. No te conformes a que si tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá y tú tienen un mal carácter, vayan a continuar creando generaciones de gente triste por ese mal carácter e incontrolado que pudiste heredar por el ADN que había
en tus padres, ¿sí? Entonces tienes que saber cómo está esa situación de percibir. Tengo el carácter como mi papá, mi mamá me dijo. Y a su vez a tu papá le dijeron que lo había heredado de su papá, o sea, de tu abuelo. Y a la vez a tu abuelo le dijeron que lo había heredado de tu papá, entonces ya va al bisabuelo. Ahí es donde las generaciones van una a otra heredando cosas que no son buenas, ni agradables, ni perfectas. Por eso tenemos que transformar nuestro pensamiento y entonces dejar de percibir las cosas de la misma manera que lo hacíamos antes de conocer la palabra del Señor, que es lo que nos ha indicado nuestro Señor. En lugar de permitir que vengan las emociones a guiar la percepción, el cómo percibimos las cosas, porque a veces también somos influenciados por nuestro ambiente, por los compañeros más cercanos, por los hermanos mayores o nuestros mismos padres, para tener una percepción de la verdad. Cuando nosotros somos conscientes de que traemos esa dificultad en nuestra forma de ser, entonces vamos a permitirle a Dios que el bien venga a cambiar nuestras mentes. Entonces vamos a someter nuestras emociones a Él y le vamos a pedir que nos ayude a que nosotros podamos aprender lo que debemos aprender de las emociones, de esas emociones que nos pueden llevar a la soledad. Es una de las cosas más tristes que puede percibir, sentir o vivir o experimentar el ser humano, ¿sí? Que nosotros las podamos entender, que podamos aprender de ellas, pero sobre todo que aprendamos a manejarlas adecuadamente. No voy a poder dejar de sentir ira, pero igual puedo dejar de aprender que en la ira se me salen las groserías más espantosas que podría imaginar cualquiera que puedo decir. Sí puedo aprender que en la ira me pueden salir los sentimientos y las reacciones más horribles que cualquiera se pueda imaginar, como golpear, como quebrar cosas, como gritar, como asustar, como transformar mi cara y parecer un demonio cuando estoy siendo controlado por la emoción de la ira, por ejemplo, ¿sí? Entonces también tenemos que mantener enraizados, o sea, darle profundidad a nuestras emociones para que sean basadas en lo que es la palabra de Dios, para que cuando nosotros vamos conociendo la verdad, vayamos siendo liberados de esas emociones fuertes que nos han controlado tal vez por muchos años, y conocer esa verdad nos va a traer a la libertad, ¿verdad? Y entonces vamos a poder percibir más fácilmente los engaños del demonio. Les voy a leer una lectura muy hermosa en Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 10. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte en su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio. ¿Se acuerdan? 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, pues te lo digo para que lo pongas en práctica. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, dice Pedro. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, les restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Fíjate qué bonito. Lo primero para poder recibir todo esto es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y humillarse es reconocer que solos no podemos. Eso es un fácil significado de la palabra humillación. Solamente reconoce que no puedes y cédele a Él el control de tu vida, de tus emociones. Pídele a Él ayuda para poder controlar las emociones. Este pasaje precioso nos da muchas estrategias para poder manejar las emociones. Someternos a Dios
Expresar nuestras preocupaciones a Dios es muy, muy aconsejable, dice la palabra de Dios. Ser sobrios de mente, estar siempre pensando bien, estar alertas con respecto al ataque espiritual. Que el diablo no duerme, que siempre está al pendiente de nosotros, que no se nos olvide en ningún momento que él va a aprovechar toda oportunidad que nosotros le proporcionemos para dañarnos. Reconocer que no estamos solos es importante. Entender el plan eterno de Dios y confiar en que al final Él lo va a hacer todo para nuestro bien. Un buen recurso para ver a Dios cuando está obrando, que le hemos pedido ese apoyo, que le hemos pedido esa ayuda, lo podemos encontrar leyendo los Salmos. David pasó experiencias donde todo tipo de emociones las pudo sentir, las pudo sufrir, pero fue un hombre resiliente porque las pudo superar. Se pudo poner en paz con Dios, pudo reconocer con esa sabiduría que Dios le proporcionó qué hacer con cada emoción. Pudo expresar las emociones, pero también confiar que estaba allí Dios al pendiente de él. Todas las emociones del ser humano, positivas y negativas, ahí están en los Salmos. Sin embargo, a lo largo de todo el libro de los Salmos, Dios es glorificado. Haya sentido lo que haya sentido David, haya pensado lo que haya pensado, como quiera, siempre terminaba glorificando a Dios. Tú puedes utilizar los Salmos como un patrón para poder expresar tus emociones a Dios y obtener de parte de Dios la perspectiva. No se te olvide algo que les he dicho muchas veces. Cuando tú tienes un problema, no lo veas desde el punto de vista humano. Súbete a la perspectiva divina. Súbete como se suben las águilas encima de las tormentas, para que puedas apreciar desde la perspectiva divina tus posibilidades para salir adelante. No se te olvide esa parte que es muy, muy importante. Otro regalo que Dios nos ha proporcionado para nuestra ayuda, para nuestra edificación, para que vayamos creciendo ladrillito a ladrillito en nuestra vida espiritual, incluso en nuestras emociones, es el que sepamos que nos tenemos los unos a los otros. La oración de Jesús que hizo por sus seguidores está lleno de su deseo de que los cristianos se puedan amar los unos a los otros. También se nos indica que nosotros podamos compartir nuestras cargas, incluidas todas nuestras emociones. Cuando una persona, por ejemplo, es sobrepasada por los celos, es una persona que está en constante aflicción, en tristeza, en angustia, en incertidumbre, en impotencia. Entonces, cuando tú puedes reconocer estas cosas en ti que te están controlando, que te están haciendo el día con día, por supuesto, horroroso, espantoso, pues entonces tienes que saber que tienes recursos. Tienes que tener tu red de protección y de ayuda, que es las personas que pueden orar por ti para que tú salgas adelante, ¿verdad? Tenemos que compartir esas cargas que nos están afectando tanto y que nos recuerden esas promesas, esas lecturas, esos versículos que nos están recordando de esa bondad que tiene Dios, de esa longanimidad y ese amoroso cuidado que Dios tiene por nosotros. Las emociones que nosotros podemos sentir o tener o que nos han formado no nos definen ni nos deben de controlar. Sobre todo te pueden definir si tú no te permites controlar las emociones. Te pueden definir y decir, no, este es un renegado, este es un amargado, este es un celoso, este es un criticón, o cualquier tipo de cosas que te afecten en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus actitudes, en tu hablar. Pues si tú le permites que las emociones te controlen, entonces te van a definir. Pero si tú tienes esas emociones bajo control,
no te van a definir. Sí siento coraje, ¿por qué no voy a decir que no? Pero lo controlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Nuestro valor personal está en Dios y lo que Él hizo por nosotros, que fue entregar a su Hijo para que pagara nuestros pecados. Ahí está nuestra valía. Si alguien te dice, ¿y tú cuánto vales? ¿Tú quién eres? ¿Tú cuánto vales? ¿Yo? Usted la sangre de Cristo. Y si para ti es poco, para mí es lo máximo que me haya podido suceder. Que Dios me compró a precio de sangre, para que yo no fuera esclavo del pecado, ni fuera a parar a la condenación eterna, al infierno. Si para ti es poco, dile, para mí es mucho. Entonces, no debemos de temer a las emociones, ni tampoco tenemos que estar tratando en todo momento de no sentirlas, ¿sí? Pero tampoco debemos de ser gobernados por ellas. Si tú no controlas las emociones te van a controlar a ti y te pueden, a pesar de que Dios te trajo a una libertad, porque dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Aunque estés conociendo la verdad, tu libertad va a estar sujeta a las emociones si no aprendes a controlarlas. Nosotros debemos de ser gobernados por Dios y por nadie más. Ni por tu mujer, ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por tu jefe. El control de nuestra vida se lo debemos de ceder nada más a Dios y vamos a ser personas ejemplares para la demás sociedad. Tenemos que disfrutar que sentimos emociones. Imagínate unos robots sin sentir emociones, tomando nomás como las instrucciones de cualquiera que pudiera controlarnos y hacer como robotitos todo lo que nos dicen. No, es bueno sentir emociones, ¿sí? Es bueno. Tenemos que llevar las emociones a los pies de Cristo para que no nos controles, y tenemos que confiar en que Él nos va a guiar a todo lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. En una otra versión de Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Dios tiene emociones y nosotros también. Las emociones de Dios tienen unas raíces diferentes que las nuestras. Las raíces de nuestras emociones están en nuestra carne, cochina, pecaminosa, mal pensada, de mal juicio, de mal sentimiento, de mal pensamiento, de mala actitud, de mal proceder. Cuando entendemos nuestras emociones y sabemos que Dios nos hizo emocionales porque Él es emocional, cuando nosotros lo reconocemos en nuestros caminos, en todos los caminos, nosotros vamos a tener la bendición de poder tener esa confianza de acercarnos a ese trono de gracia y alcanzar la ayuda, alcanzar ese oportuno socorro cuando nosotros le soltamos la rienda de nuestras emociones para que Él sea quien nos controle, quien nos ayude a controlar. Sí, Señor, siento celos. Sí, Señor, siento coraje. Sí, Señor, siento impotencia. Tengo mucha rabia por lo que me hicieron. Pero en el nombre de Jesús, tú me guías a toda verdad y a toda justicia. Y hago lo pertinente, hago lo correcto, hago lo conveniente y no lo que mi carne me está pidiendo. Amén. Entonces sí, entendamos, Dios tiene emociones, nosotros también, pero vamos a ser gente que aprenda a controlar sus emociones. Este es el mensaje que Dios me dio para ti esta tarde, y yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a agarrar aprendizaje y vas a ser una persona que pueda dar testimonio de lo que era y ya no es. Amén. Hasta entonces, Dios te sigue bendiciendo. Bye. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Poder en Acción con la pastora Chelita Ugarte. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio.
Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.